mis amados hermanos y amigos, esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios para empezar este precioso programa en este día. Abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 11. Dice de esta manera: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Quédese hasta el final y Dios añada bendición a su poderosa palabra. En el tiempo de Isaías ya existían pastores falsos. Por eso que escribe, y este texto es muy crudo, ya que a consecuencia de esta declaración, Isaías será asesinado por sus conciudadanos, por el pueblo de Israel. Pero es lo cierto que hoy vivimos también en ese tiempo de apostasía y de falsedad y de herejías. Amén. Cuando dice, y esos perros comilones insaciables, no está hablando del animalito de 4 patas. Está hablando de personas de 2 pies, que se llamaban pastores de Israel. La continuación del texto explica, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Esto vamos a analizar trayéndoles videos. Quédese hasta el final, no se vaya. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Y estos pastores han engañado en la doctrina bíblica. Entonces vamos a sacar a la luz qué tipo de pastores tienen estas personas que contradicen a mis enseñanzas y a la palabra de Dios. Vamos a empezar por los líderes de ellos. Si los líderes de ellos enseñan lo que comentan estas personas, es porque estas personas que comentan han aprendido de esos líderes y repiten lo que ellos dicen. Primer video. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y este verbo que era Dios fue hecho carne. Así que el verbo era ese único Dios que existía, porque si existe otro, entonces ya son 2. Y la Biblia nunca dice que hay 2 dioses. Dios es uno y uno su nombre, y no me muevo de ahí. Este pastor declara de que hay un solo Dios. Hasta ahí está bien. Pero cuando se habla del Padre, del Hijo, ya está pensando que hay 2 dioses. Ese es su error de él. Pero veamos el otro video de su propia afirmación. ¿Qué dice él? Lo que pasa es que a nosotros nos han explicado a Cristo de una manera que nos parece que es como casi blasfemo aceptar que Él es un hombre aparte de Dios. El mismo predicador dice que Jesús, hombre, es aparte de Dios el Padre. Primero dice que no hay 2, sino 1. Luego dice que Jesús, hombre, es aparte de Dios. Usted se da cuenta, hay una incoherencia. Él mismo no está hablando conforme a la palabra de Dios. Tenemos otro pastor de la unicidad que enseña de esta manera la Biblia. Veamos. No estoy tan preocupado en los trinitarios, estoy preocupado en los unicitarios. ¿Okay? Que los unicitarios no han entendido la unicidad. Es el concepto. El Padre es Dios, es Espíritu. El Hijo, ¿okay? No es Dios. El Hijo, ¿okay? No es Dios. El Hijo, ¿okay? No es Dios. Hijo, ¿okay? No es Dios. Hijo. Dice este pastor de la unicidad que el Hijo no es Dios. Pero veamos a la misma persona en otra enseñanza acerca de Jesús. Hay mucha gente todavía en este mundo que no cree que Jesucristo es Dios con nosotros. Él no es una parte de Dios, no es una porción de Dios, no es una familia de Dios. Él es Dios con nosotros. Hay un solo Dios y ese Dios se ha manifestado en carne. Jesús es su nombre. Jesús de su propia boca está reconociendo que Él es el Padre en manifestación humana. Jesús de su propia boca está reconociendo que Él es el Padre en manifestación humana. El Padre en manifestación humana. Bien, ustedes mismos tienen que sacar una conclusión con la afirmación de estos pastores. Primero dice que el Hijo no es Dios, luego dice que el Hijo es el mismo Padre. O sea, Felipe vio al Padre en persona, en la tierra, pero luego este predicador dice que el Hijo no es Dios. Por su fruto los conoceréis, por sus enseñanzas los conoceréis. Seguimos con más.
Cuando decimos que Jesús es el Padre porque Él siempre ha existido como el único Dios verdadero y la vida eterna, y que también es el Hijo porque Él se manifestó en carne como el varón perfecto o el postrer Adán, Dios mismo vino en la forma de un hijo. Ustedes también pueden ver a este personaje que dice que Jesús es el Padre y a la vez es el mismo Hijo. Al declarar esto, está usando la filosofía del sacerdote Eustaquio de la Iglesia Católica Romana, ya que este sacerdote católico Eustaquio también filosofó como este señor, usando el pensamiento de Noeto del siglo II de Esmirna, quien dijo que si Jesús es Dios, tiene que ser el mismo Padre. También se les llamó patripacionismo. Este señor está cometiendo la falacia de declarar que Jesús es el mismo Padre. Si Jesús es el mismo Padre y el mismo Hijo, entonces es que María era la madre del Padre en modo Hijo. Y a la vez está declarando del libro de Éter 3:14, ya que es el único libro que puede corroborar su enseñanza de este Señor. En la Biblia nunca vas a encontrar donde Jesús haya dicho yo soy el Padre, y por ende este Señor se va a burlar de sus propios hermanos que creen en el pensamiento nestoriano. También sacerdote católico del siglo IV que pensó y dijo a Jesús humano no era Dios, sino Jesús divino, y Jesús humano oraba a su Jesús divino, y se burla de esta manera de esos hermanos de la unicidad o de sus propios hermanos de la unicidad de esta manera. Que hay dos Jesús, hay dos tocayos llamados Jesús, un Jesús divino que es el Padre y un Jesús humano que es el Hijo, y entonces el Jesús divino que es el Padre habita en una casa que es el Hijo humano que también se llama Jesús. O sea, hay dos tocayos llamados Jesús, o sea que ellos están hablando de dos Jesús, un Jesús divino que se llama el Padre y un Jesús humano que se llama el Hijo, y eso finalmente es la doctrina de los dos tocayos, así la llamo yo. La doctrina de los dos tocayos, pero este señor está burlándose de su propio hermano, que dicen que Jesús humano no es Dios, sino que Jesús divino era el Padre, a lo cual Jesús humano oraba a su Jesús divino, dividiendo de esta manera a Jesús en dos seres, ya que el Jesús humano, un ser, orando a otro ser que es Jesús divino, pero es el mismo. O sea, es una burla terriblemente de sus propios hermanos. Bien, seguimos conociendo la verdad. Tenemos a otro pastor de la unicidad que enseña de esta manera. Dios se puso en modo hijo. En modo hijo. Si un teléfono que lo hace un hombre se puede poner en modo silencio, en modo tembloroso, como digo yo, ¿verdad? Si usted empieza a temblarle el bolsillo así, él le avisa. En modo... Él tiene como 5 modos los teléfonos. Y Dios tiene muchos más modos que un teléfono. Y un día se puso en modo hijo. A estos pastores se les llama modalistas, ya que está usando el pensamiento modalista de Sabelio, del siglo III. Amén. Y para él hay 5 modos. Una desgracia. Bien, tenemos a otra persona que se autotitula escritor, apologista, que dice que el diezmo ya no existe, pero es de la misma doctrina de la unicidad. Veamos. Escuchen bien todos los pastores. Dios no exige dinero. El Señor abolió todo eso, Eduardo. Los mandamientos expresados en ordenanzas está abolido. Esto es lo que usted debe cobrar como ministro, no diezmo. Este señor está en contra del diezmo, estando en la misma doctrina de la unicidad. Veamos a un pastor de la unicidad que lo va a contradecir a este señor. Que el modelo económico que Dios diseñó desde la antigüedad para sustentar a sus siervos fueron los diezmos. Y la Biblia en ninguna parte dice que Dios cambió o modificó ese modelo económico. Es decir, en el Nuevo Testamento no hay un versículo donde diga ahora no se necesita dar diezmos. El Señor nunca les dijo ya no diezmen, que ya no es necesario. Todo lo contrario, el Señor dijo es necesario diezmar sin dejar de hacer lo otro. Amados amigos y hermanos en Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué dice la poderosa palabra de Dios en lo que hemos leído en el libro de Isaías 56:11? Esto nos va a declarar
y nos va a hacer entender que estos líderes que le puse yo están totalmente confundidos. Ustedes pueden darse cuenta que estos pastores enseñan una cosa, luego enseñan otra cosa. Amén. Y los pastores mismos no saben entender. Ustedes mismos se están dando cuenta que estos pastores no saben lo que enseñan. Todos ellos siguen sus propios caminos. Estos pastores, a lo que usted ha escuchado, siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Amén. Cada uno por su lado. Por eso, mis amados hermanos y amigos, Jesucristo dijo en Mateo 7:23, léalo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque estos líderes están haciendo una terrible maldad al confundirlo a las personas. Y estas personas, cuando ya están confundidos, empiezan a comentar contra la doctrina de la Trinidad de Dios, contra las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Amén. Jesucristo enseñó claramente lo que los trinitarios ortodoxos enseñamos. Por ejemplo, Jesús no es solo, Juan 8:16, y mencionó a 3 en Juan 14:16. Yo hablaré con el Padre, yo rogaré al Padre, y el Padre enviará otro. Tenemos al Hijo hablando, y el Hijo mencionando al Padre, y el Padre con el Hijo van a enviar ¿a quién? Al otro. ¿Quién era ese otro? El Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo de una sola deidad. Dios es uno en su unidad perfecta y Dios es único en su esencia. Dios es uno en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras estos pastores se recrean en sus confusiones, usted que lee la Biblia, usted que quiere salvar su alma, pues tiene que salir pronto. Salid en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Con estas verdades usted tiene que darse cuenta a los comentarios contrarios que se van a vertir en este programa, negando las enseñanzas. Pero usted ya está percibido qué tipo de personas estarán en contra de esta sana doctrina predicada por Jesucristo en los profetas y por los apóstoles. Y hoy también nosotros predicando la poderosa palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sana doctrina, ortodoxia pura del cristianismo desde que Jesucristo enseñó y sus apóstoles defendieron y predicaron, tal como hoy nosotros predicamos. Dios lo bendiga grandemente.